ustedes. Muy buenas tardes, somos estudiantes de Psicología de la sede Quito y vamos a darle inicio a la siguiente actividad en la materia de Educación Liberadora. El grupo está conformado por Lina Johanna Rodríguez Cano y Juliana Andrea Sánchez Flores y Orfelina Flores Bejarano, quien les habla. Y para darles un breve inicio vamos a hablar de lo que es la educación liberadora. Básicamente la educación liberadora nace como una práctica a lo que es la educación tradicional que conocíamos anteriormente. Esta básicamente se trataba de lo que los docentes eran los que tenían voz y mando y eran los que tenían pues el 100%, por decirlo así, del conocimiento, y los alumnos solo eran unos receptores. Hoy en día podemos mirar que gracias a la educación liberadora lo que busca es que nosotros como profesionales o estudiantes podamos desarrollar lo que es la autonomía, ¿cierto? Que seamos partícipes y propios de nuestro conocimiento, de nuestro proceso de aprendizaje. Lo que busca es que nosotros seamos responsables, ¿cierto?, en nuestro proceso y que cada día nos empoderemos más de lo que es esta educación. Gracias a esta educación nos volvemos más partícipes, se incrementa lo que es el diálogo, ¿cierto? Y el conocimiento viene siendo impartido tanto del docente como el estudiante. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Lina Johanna, por siguiendo un poquito de mi compañera. Pues importante lo que es la educación liberadora, porque simplemente no se aplica en el conocimiento también recíproco, sino que también es fundamental, ya que esta permite ser libre en parte de que muchas personas eran discriminadas por su discapacidad, porque eran discapacitados. Entonces aquí prácticamente la educación liberadora entra como a darles oportunidad a estas personas que tengan cada día como ese conocimiento y sigan desarrollando todo ese proceso de aprendizaje. Y prosiguiendo vamos a darle pues inicio a la primera pregunta, que es ¿cómo crear ambientes liberadores, creativos y autónomos? Bueno, yo consideraría que para crear este tipo de ambientes es fundamental lo que es promover las culturas donde se dé como una inclusión, de tal manera, una inclusión, un respeto y una honestidad, donde las personas tengan ese libre derecho o como que tengan esa libre potestad de expresar sus ideas referente a algún tema que tengan y que sean libres de hablarlo sin el hecho de sentirse como perseguidas o que se van a ser juzgadas o como si estuvieran en un juicio, ya que lo que se busca es, como bien lo mencionaba la compañera Lina y Orfelina, se dé una inclusión donde seamos como un tanto más equitativos, un poco más igualitarios, donde demos como relevancia también la opinión que tenga la otra persona. Prosiguiendo, tenemos la siguiente pregunta, que es ¿por qué es importante despertar la creatividad dentro de nosotros mismos? Pues podemos mirar que despertar la creatividad es de vital importancia tanto en las instituciones educativas como para nuestra vida diaria y de manera personal, ya que esta nos va a permitir nosotros como individuos poder desarrollar más lo que es el pensamiento crítico, ¿cierto? Poder aprender como a profundizar, a crear, a inventar, o sea, no quedarnos simplemente con el conocimiento de que nos dan otras personas, sino que nosotros mismos interioricemos eso, ¿cierto? Y de manera significativa podamos dar soluciones, ¿cierto? Podamos dar respuesta a muchos interrogantes o problemáticas que se nos presentan en nuestra vida diaria. Entonces podemos mirar que esta creatividad es de vital importancia para nosotros poder desempeñarnos tanto en una vida profesional, en una vida laboral, muchos factores. Prosiguiendo, tenemos la siguiente pregunta, que es ¿qué implica desarrollar aprendizajes significativos? Bueno, prosiguiendo pues en esta pregunta, desarrollar este aprendizaje significativo prácticamente este se da a través de conectar información, a través de conocimientos previos. Prácticamente este genera pues a través de lo que es conectar pues información, como les dije anteriormente, y se da para generar como todo ese conocimiento y aplicarlo como más profundamente. Y para hablar de aprendizaje significativo, prácticamente se tiene que aplicar una reflexión y también relacionar como en nuestra vida cotidiana. Este es un proceso, una actividad que se da prácticamente también en lo que es comprender a través de lo que nosotros
nuestra vida cotidiana o lo que nosotros hemos aprendido a aplicarla a ciertas personas. Ejemplo, nosotros somos estudiantes de psicología y este es un proceso muy bonito, porque anteriormente yo puede ser que tenía una actitud muy diferente a la que yo tengo ahorita. Puede decir que anteriormente me comportaba muy diferente a cómo me comporto en este momento. A través de todo este proceso, no simplemente no es coger, memorizarlo y que me entre en este momento aquí y lo deje aquí, sino también aplicarlo y en nuestra vida pues profesional, personal. Continuando, tenemos la siguiente pregunta que dice: ¿cómo fomentar un aprendizaje de nuevos saberes y habilidades? Bueno, en esta pregunta quiero hacer como un énfasis de que aquí se deben establecer como esos objetivos los cuales se quieren lograr, es decir, debemos establecer qué es lo que se pretende que las personas aprendan. Debemos de establecer también de qué manera, digamos, vamos a hacer que estas personas lo puedan lograr. Es decir, como ofrecer esos recursos los cuales sean oportunos y coherentes para que lleven como que al fin y al cabo se dé este aprendizaje. Aquí se puede ver o se podría hablar también, compañera, de lo que son como esos tutoriales que se dan en línea, como el acceso que tienen las personas ahorita en internet, donde no solamente, digamos, se aprendería como tal del entorno, sino también las herramientas que tienen para poder, digamos, expandir lo que es este aprendizaje. Aquí también es fundamental incluir lo que son las TIC, ¿cierto? Las tecnologías. Ahora actualmente podemos mirar cómo estas tecnologías o estas TIC incrementan muchas habilidades en los estudiantes, ya que aprenden a manejar muchas plataformas, muchos medios educativos donde puedan indagar, puedan investigar. Aquí también es de vital importancia fomentar lo que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ¿cierto? Buscando aquí que se integre lo que es la diversidad, ¿cierto? De que a raíz de la experiencia del otro, yo también aprendo, yo también desarrollo habilidades. Entonces miramos que reunir esas experiencias, tanto las mías como la de mis compañeros, va a poder ayudarnos a desarrollar otras habilidades de vital importancia en lo que es la educación y en lo que es nuestro desarrollo profesional. Aportando un poquito pues a esta pregunta de las habilidades de aprendizaje, es súper importante también recalcar de que a través de esto vemos que esas capacitaciones que nos dieron en nuevas tecnologías para nosotros pueden entrar en el CEJA, que nos permitió conocer un poco más, y miren que como hablamos de la educación liberadora, esto ha permitido conocer más allá de que muchas personas en este momento no se queden sin educación y entonces esto ha sido fundamental en nuestra vida, y todas estas habilidades que aprendimos cada día vemos cómo ha desarrollado y estas innovaciones para que la educación siga como desarrollando y se siga aplicando de una u otra manera. Prosiguiendo también tenemos la siguiente pregunta que nos dice: ¿desde qué referentes se pueden transformar las prácticas educativas tradicionales que aún permanecen en la actualidad? Dándole un poquito de respuesta a esta pregunta, podemos mirar que estos referentes se pueden transformar a raíz de la autonomía, ¿cierto?, que adquieren los profesionales o adquieren los estudiantes en su proceso. Estas también se pueden vincular con lo que son las TIC, como lo dije anteriormente, la tecnología, el trabajo en equipo. Esta también es fundamental fomentar esa creatividad, ¿cierto?, de que nosotros como individuos indaguemos más allá, ¿cierto?, vamos más a profundidad de las cosas, ¿cierto?, que nos volvamos unas personas de pensamiento crítico, unas personas investigativas, ¿cierto? Todo esto nos va a permitir también poder un poquito abolir lo que era esa educación tradicional que aún en algunos ambientes o algunos factores sigue vigente. Me parece relevante lo que menciona la compañera Orfelina, y esto lo llevo como a relacionar este tipo de aprendizaje desde un enfoque constructivista, ya que son, digamos, cada una de las personas quien promueven su propio aprendizaje o su conocimiento por medio, digamos, de un aprendizaje activo, donde estos conocimientos a través de la exploración y la interacción con su entorno se va a ver como un poco más de manera global, por decirlo así.
La tecnología educativa aquí también lo que hace es integrar como esas herramientas digitales y esos recursos, como lo mencionaba la compañera, en el cual dentro del aula se pueden hacer, por decirlo así, como ese tipo de aprendizaje que son más tanto interactivos como a la vez también un poco más personalizados. No simplemente que a veces nos tenemos que quedar con lo que el profesor nos dijo, es importante nosotros ser autónomos de cualquier actividad, que nosotros también tengamos como esa capacidad, esa habilidad de nosotros cada día explorar, buscar, conocer, como decía anteriormente, dándole cierre pues a esto, súper importante lo que es la educación liberadora y que miren cómo cada día ha avanzado. Anteriormente recuerdo que yo miré un video donde había un estudiante que lo discriminaban por su raza, creo que eso fue en Estados Unidos, y era de matemática. Entonces el profesor, porque creía que se la sabía toda, discriminaba al estudiante y lo hacía en una silla por allá solo. Cuando vemos que este estudiante tenía más habilidad que el propio profesor, entonces es importante que apliquemos lo que es la educación liberadora. Y para finalizar, como bien lo explicaba la compañera Lina, por eso es importante que para que se pueda hablar de educación liberadora también tener en cuenta lo que es ese aprendizaje horizontal, es decir, no solamente considerar de que una sola persona es la que tiene la razón en cuanto al conocimiento, sino que se puede dar un conocimiento recíproco, aprender de las personas en las cuales están en nuestro medio, al igual como del docente aprender del estudiante y del estudiante del docente. Gracias. Muchas gracias. Me parece relevante lo que menciona la compañera Orfelina y esto lo llevo como a relacionar este tipo de aprendizaje desde un enfoque constructivista, ya que son, digamos, cada una de las personas quien promueven su propio aprendizaje o su conocimiento por medio, digamos, de un aprendizaje activo, donde estos conocimientos a través de la exploración y la integración con su entorno se va a ver como un poco más de manera global, por decirlo así. La tecnología educativa aquí también lo que hace es integrar como esas herramientas digitales y esos recursos, como lo mencionaba la compañera, en el cual dentro del aula se pueden hacer, por decirlo así, como ese tipo de aprendizaje que son más tanto interactivos como a la vez también un poco más personalizados. No simplemente que a veces nos tenemos que quedar con lo que el profesor nos dijo, es importante nosotros ser autónomos de cualquier actividad, que nosotros también tengamos como esa capacidad, esa habilidad de nosotros cada día explorar, buscar, conocer, como decía anteriormente, dándole cierre pues a esto, súper importante lo que es la educación liberadora y que miren cómo cada día ha avanzado. Anteriormente recuerdo que yo miré un video donde había un estudiante que lo discriminaban por su raza, creo que eso fue en Estados Unidos, y era de matemática. Entonces el profesor, porque creía que se la sabía toda, discriminaba al estudiante y lo hacía en una silla por allá solo. Cuando vemos que este estudiante tenía más habilidad que el propio profesor, entonces es importante que apliquemos lo que es la educación liberadora. Y para finalizar, como bien lo explicaba la compañera Lina, por eso es importante que para que se pueda hablar de educación liberadora también tener en cuenta lo que es ese aprendizaje horizontal, es decir, no solamente considerar de que una sola persona es la que tiene la razón en cuanto al conocimiento, sino que se puede dar un conocimiento recíproco, aprender de las personas en las cuales están en nuestro medio, al igual como del docente aprender del estudiante y del estudiante del docente. Gracias. Muchas gracias.